Hola, buenas tardes de nuevo. Comenzamos la segunda sesión de la tarde, que para mí es un placer y un honor porque tengo a mi lado dos amigos a los que conocí hace unos años con motivo de otro congreso que dirigíamos, que era el de Mundos Imaginarios, y que bueno, pues ya hacía pues un montón de tiempo con la pandemia que no nos veíamos, y es un buen momento para reencontrarnos. Hablará en primer lugar Enrique Bordes. ¿Vale? Enrique es arquitecto por la Escuela Técnica Superior de Madrid y profesor de la Universidad Politécnica, donde, bueno, además de clase, pues su trabajo se centra en narración fotográfica, arquitectura y ciudad, trabajos que ha compaginado con museografía, edición y comisariado. Ha publicado el libro cómic Arquitectura Narrativa, al cual llegué por un compañero ya jubilado que me habló de él cuando estábamos preparando el congreso. Me dijo, pues es uno de los mejores libros que he leído este año sobre cómic. Y a raíz de ahí pues fue contactar con él, y bueno, también en 2018 hizo la exposición en la Biblioteca Nacional Beatos, Mecachis y Percebes, y recientemente, el año pasado, publicó el libro Madrid Bombardeado junto a Luis de Sobra, y hoy nos hablará sobre construyendo humor. Así que, Enrique, tienes la palabra. Muchísimas gracias. Bueno, un gusto estar aquí con los dos en la misma mesa por tanto tiempo. Bueno, yo he titulado esta charla como Construyendo Humor, ¿no? Y bueno, yo soy, al igual que uno de los que estaba antes hablando del público, Javier Gómez, que no es solo humorista, sino que también es arquitecto, ¿no? Y soy uno de estos arquitectos pesados que habla siempre de arquitectura y otra cosa, ¿no? Arquitectura y humor, arquitectura y gastronomía, arquitectura y cómic, arquitectura y... Pero bueno, en este caso, como digo, esta arquitectura y... No sé si tenemos un poco de... Se acopla, no sé cómo que se está acoplando. A lo mejor el teléfono. No sé si es el teléfono... No. La técnica. Arquitectura y en este caso finalmente, bueno, arquitectura y humor, ¿no? Es decir, que nos va a ser una alegría poder compartir, ¿no? Algo de lo que es tan fácil, además, de esta conexión o este hilo que nos une, que hemos visto incluso entre izquierda y derecha o en los momentos más difíciles, y nos ayuda a sobrellevar incluso la arquitectura, ¿no? El potencial narrativo, humorístico de los espacios, ¿no? De configurar nuestros espacios es infinito, ¿no? Es decir, bueno, hablando de humor y de espacios, de cómic, bueno, ya veremos si es humor gráfico o cómic, pero viñetas como las de Kino, ¿no? Con este momento en el que se ordena esta habitación y se convierte el Guernica en otro espacio, me parece que son muy sintomáticos de todo lo que hay de comunicación potencial dentro de los espacios arquitectónicos, ¿no? Y como buena rutina humorística, una cosa que tiene mucho que ver con el stand-up comedy, pues precisamente hoy, mientras venía hacia aquí, me ocurrió algo interesante que creo que además tiene mucho que ver con el tema que estamos hablando. Justo enfrente de mi casa hay este negocio, se llama Two Hands, ¿no? Dos manos, un negocio que vende una serie de bolsos hechos a mano, bien interesantes, y Roberto, que es la persona que atiende, el vendedor de la tienda, que además también tiene que ver con la producción, pues estaba hace unos días muy preocupado porque justo frente a su tienda, ¿no? En ese alcorque, donde había antes un árbol magnífico, pues ya estamos en una zona muy tranquila de Madrid que se llama Malasaña. Por la noche alguien se quiso subir al árbol y lo rompió, y él estaba muy enfadado, ¿no? Llamando para que recuperaran el árbol de alguna manera o para denunciarlo. Pero justo hoy estaba más divertido, ¿no? Oye, ¿qué te pasa? Dice, ya se te pasó el disgusto del árbol. Yo estoy encantado, dice, porque ahora mismo lo estoy partiendo de risa. Dice, ¿qué ocurre? Dice, no, es que claro, como el alcorque se ha quedado vacío, esta es la venganza de los millennials, ¿no? Todo el mundo que pasa mirando el móvil por la calle se tropieza. Dice, pero
bueno, y dice, sí, no te preocupes, es todo gente joven, es todo gente joven. Y yo me quedé diciendo, caramba. Bueno, precisamente hoy por la tarde estaban ya colocando este cono y ya le pregunté qué es lo que había pasado. Y dice, no, que pasó finalmente una persona mayor y no veas la que se ahogó, ¿no? Y toda esta escena, ¿no? Es decir, volveremos sobre ella, pero para mí es muy significativa de la potencialidad que hay en nuestro entorno para construir un chiste de más o menos gusto, pero una situación que en ese caso estaba haciendo la comidilla humorística de las tiendas y de las porterías del barrio. Bueno, yo he trabajado mucho en el campo de la arquitectura narrativa, ¿no? Es decir, cómo la arquitectura tiene una capacidad de narrar, ¿no? De convertirse, en los libros que decía Iván, arquitectura narrativa, o en la exposición Beatos, Mecachis y Percebes, pues hablábamos, entre otros experimentos y otras publicaciones, como tanto arquitectura como cómic son espacios que tienen mucho en común, ¿no? Y de hecho, si lo viéramos incluso en su germen, ¿no? En su origen, en este caso hay dos grandes, ¿no? Uno de la arquitectura y otro del cómic, ¿no? Moebius y Fan Wright, haciendo su oficio, ¿no? Mientras practican su oficio, y en el origen, más en el origen aún, antes de la llegada de las tecnologías digitales, eran un mismo tablero, ¿no? Es decir, no podríamos saber, salvo que nos asomáramos sobre la mesa, si esa persona que está trabajando con un parallax o con unas reglas está construyendo un boceto para una arquitectura, para una ciudad, o está creando un espacio narrativo donde habla una serie de fantasías de ciencia ficción o de contenido humorístico, ¿no? Y en ese sentido, incluso también en el germen, ¿no? de la forma, muchos de los elementos de partida podrían ser bien arquitecturas o bien cómic, ¿no? Es decir, lo que tenemos a la izquierda son unos bocetos de página de Art Spiegelman. Lo que tenemos a la derecha son unos bocetos para arquitecturas de Campo Baeza, ¿no? Y si yo les hubiese dicho lo contrario, probablemente me hubiesen creído, ¿no? Porque realmente en el germen, en esa estructura de división de espacios, de articulación, de superficies, de secuencias, incluso si se fijan en los bocetos de Campo Baeza, hay incluso un ojo, ¿no? Pensando en un espectador, pensando en un recorrido, pensando en cierta narrativa. Y para mí es una de esas claves, ¿no? Entendiendo como arquitecto hasta qué punto hay un nexo común. Una de mis frases preferidas de este primer libro que ya les comentaba Iván, es una frase que se me ocurrió cuando estaba escribiendo el pie de foto ya de una de las últimas imágenes que incluye en el libro, ¿no? Es decir, realmente es una frase que está casi en el minuto de descuento, ¿no? Y fue colocando el pie de foto de estas dos páginas de Sargento Norakuro, de Tagawa, un grandísimo autor de manga del tiempo entre guerras, y viendo estas dos imágenes se me ocurrió caí con la idea de que las líneas que usamos para vivir son iguales a las que usamos para narrar, ¿no? Es decir, esas líneas que usamos para definir nuestros espacios también nos sirven luego para contar elementos, o a través del cómic o a través de la narrativa visual, nos sirven para narrarnos, ¿no? Y en ese sentido, a lo largo de la historia de la humanidad, la historia de las imágenes, es fácil ver cómo esas imágenes narrativas y esas imágenes que están volcadas, por ejemplo, a simplemente una vidriera, esta es una ventana de Frank Lloyd Wright, que tiene mucho que ver en época y en formalización con una página de Forbel, ¿no? Es decir, responden por supuesto a un mismo espíritu de época y responden a cierto hermanamiento de estructura, ¿no? Y a reforzar esa idea de que esas líneas que usamos para narrar no son las mismas que las que usamos para habitar, ¿no? Y en ese sentido, cuando estamos construyendo líneas, a mí me gusta entender cómo las líneas, nuestras vidas y las ficciones que construimos en torno a ellas tienen mucho que ver, y hay una serie de puntos o de casos que son particularmente reveladores.
Cuando en el siglo XIX, ¿no?, nace el París de Haussmann, en toda esa estructura urbanística que crea un nuevo París, una de las piezas son estos edificios de relación, ¿no?, estos inmuebles de Gapov, que se conciben como espacios de convivencia, se conciben como espacios en los cuales distintas clases sociales van a convivir, ¿no? Es decir, son unos edificios para un nuevo París, pero en ese nuevo París, en la planta noble, habitará la gente de más poder adquisitivo, y según vamos subiendo, estamos todavía en un urbanismo que no está dictado por el ascensor, pues las plantas superiores tendrán otro tipo de habitantes, ¿no? Y este tipo de estructuras, que son estructuras que se repiten a partir del 19, y que, bueno, los que ya sean lectores de cómic pues estarán reconociendo esa estructura que más adelante veremos en el 13 Rue de Percebe, es una estructura que podría ser, o que aquí se convierte en una página casi de cómic, pero que en este caso no es más que la representación arquitectónica de un edificio abierto, es lo que llamamos los arquitectos un edificio en sección, ¿no?, un corte de sección. Y en ese sentido, volviendo sobre este dibujo original, que es bien famoso, el dibujo de Bertal, donde se dibujan o se representan esas distintas clases sociales que habitaban ese inmueble de relación, si nos acercamos a la parte superior, vemos cómo efectivamente hay distintas clases sociales, y en esa buhardilla habitaban habitualmente pues, o bien familias de menor poder adquisitivo, incluso gente que servía a aquellas que vivían en las plantas nobles, gente muy pobre que a lo mejor estaba incluso ocupando un espacio, o esa figura, ¿no?, que vemos aquí a la izquierda, ese bohemio pintor, ¿no?, que por 4 francos habitaba esa buhardilla y gastaba lo mínimo para llevar esa vida disipada, que por supuesto era una vida que viene siendo representada con cierta asiduidad, ¿no?, de esa idea del pintor bohemio que está perseguido, ¿no?, por un lado dedicado seguramente a salir por la noche, a tener, ¿no?, una vida disoluta, pero también a intentar escaparse de los acreedores, ¿no?, de esa persona que le alquila el espacio o que intenta recuperar los dineros que ha invertido en él, ¿no? Y es un tema que se repite una y otra vez, ¿no? Carandas, a finales del siglo, pues nos representa efectivamente a esta figura que vemos que vive en una buhardilla, que vemos que tiene una serie de pinturas, ¿no?, para decorar o para probablemente con las que vive, con las que se busca la vida, que tiene también un animalito de compañía y que bueno, intenta esconderse de ese acreedor, intentar hacer el mínimo ruido posible, por supuesto a unas horas en las que está durmiendo, porque lleva ese tipo de vida, como decimos, bohemia y disoluta, ¿no? Y esto nos conecta con esta página clásica, ¿no?, del tercer Rue de Percebe, que conocerán más bueno, los que tengan ya cierta edad, en la que Ibáñez bueno, hace un retrato semana tras semana de la sociedad española, pero que la buhardilla está siempre destinada a este personaje que también es un pintor, que también tiene deudas y que también una y otra vez, ¿no?, está dedicado a intentar esquivar a los acreedores o intentar hacer negocios turbios con cierto nivel de engaño, ¿no? En este caso, por ejemplo, ¿no?, alquila su ático como almacén para una galería de arte además que hace arte pop, ¿no? Ahí tenemos una doble lectura bien interesante sobre el campo y esa relación entre la imagen del cómic reutilizada luego en el arte y cómo consigue, ¿no?, esta es una de esas mejores, de esas viñetas maravillosas en este caso no es de Ibáñez, ¿no?, es uno de los tantos escritores o de dibujantes que estuvieron bajo su nombre, pero para mí es una de las viñetas más fantásticas, ¿no?, la que se juega con esa estructura, pero a su vez también ese dictado de esa historia de la persona que vive en la buhardilla. Y como digo, una y otra vez se repite esa historia, acreedores y esta persona que dicen que estaba inspirada en el gran Vázquez, ¿no?, en otro de los grandísimos artistas de Bruguera, que además fue el primero que utilizó esta misma estructura o ese mismo calco
meses antes que Ibáñez. Pero como digo, claro, cuando hablamos de este personaje, claro, nos damos cuenta de que el origen de este personaje es un origen urbanístico barra arquitectónico. Desde el momento en que decidimos que a través de este inmueble de relación va a haber distintas clases cohabitando y va a haber espacios más económicos, espacios principales más caros, espacios que generan ciertas servidumbres o lugares donde el alquiler va a ser más reducido y va a tener unas condiciones de vida más incómodas, pues estamos condicionando que un tipo de persona y que una serie de historias se generen a partir de ese dibujo previo que hemos hecho en la ciudad. Es decir, esas líneas, esas vidas, esas ficciones también en la línea que dice Harari, ¿no? de construir sociedad, tienen mucho que ver, yo creo, con construir un entorno concreto con una intencionalidad muy específica, ¿no? En ese caso, ya no desde un tono humorístico, sino desde un tono político, Jorge Bioni habla en La España de las piscinas como una intencionalidad concreta, como hacer un tipo de vivienda, en este caso no distinto, sino al contrario, todo uniformado, destinado a un tipo de familia concreta, que acaba generando unas vidas muy paralelas hasta el punto que, como dice Bioni, llegan a votar, llegan a tener la misma opinión política, ¿no? En ese caso estamos construyendo prácticamente la misma historia para toda una serie de individuos, ¿no? o de familias. Y yo creo que lo representa bien aquí Steinberg con este tipo de dibujo, ¿no? esa familia que se proyecta, ¿no? en el espacio estadounidense, ¿no? Esa manera de construir un Estado, una familia o un sistema económico, una serie de historias que también están íntimamente relacionadas y casi retroalimentadas por el espacio que habitan. Y como digo, el punto de origen de esas historias es el mismo, ¿no? Es el tablero de dibujo que tiene una escala arquitectónica o una escala urbanística, ¿no? Son prácticamente intercambiables y no sabríamos decir qué viene antes, ¿no? Si el dibujo del tablero que genera la historia o al contrario, ¿no? Pero bueno, en estas estructuras es normal, ¿no? Hay más personajes, ¿no? Desde el momento en que tenemos una portería con un personaje que habita la portería, pues va a tener cierta tendencia a ¿qué? A ser una persona cotilla, a ser una persona que sabe la vida de los demás, que está en relación con los demás, y entonces no sabemos qué es antes, ¿no? Si, o mejor dicho, yo creo que es antes, ¿no? La concepción de establecer una portería y una distribución concreta, y posteriormente nace un personaje muy concreto, ¿no? Que es el personaje que habita esa portería, ¿no? Es decir, en ese sentido, la estructura arquitectónica es la que está siendo previa a generar ese concepto del humor, ¿no? Y en ese caso yo ya he dicho más de una vez que para mí la mejor adaptación de 13 Rue Percebe a la pantalla es Aquí no hay quien viva, que en el fondo no deja de ser un retrato completo de lo que significa o de lo que implica vivir en una comunidad de vecinos, que no deja de ser una manera de vivir preconcebida, ¿no? Aquí tenía la introducción, que no la podemos saltar, y tenía también esta imagen, que no sé si con la adaptación funcionará, se funciona. Bueno, antes de accionarlo lo explico un poco. Anonymous, ahora mismo no me acuerdo del nombre concreto, una cuenta de Twitter que construye estos mini vídeos, ¿no? Bien interesantes, en el cual vemos un 13RU de la política española, en el cual todos los elementos que rodean arquitectónicamente están hablando de las condiciones políticas de nuestro país, pero además dejando de una manera clara cómo se interrelacionan, ¿no? esos contenidos políticos y esos contenidos arquitectónicos. Me parece que es una maravilla visual. A ver, perdón, a ver si conseguimos cargar.
United, no. Y es bien interesante, ¿no?, como esa articulación formal, pero también la propia articulación vertical, ¿no?, del edificio, de la página, empieza a crear una serie de jerarquías. Obviamente está muy claro quién está arriba y ya verán quiénes están abajo. Las calidades arquitectónicas, las condiciones de diseño, o sea, todos están hablando, todos son elementos narrativos, ¿no?, que refuerzan el discurso del que estamos hablando. También, bueno, enlazando con la charla anterior, vemos hasta qué punto la sátira política es relativamente efímera, ¿no? Ya hablando de algo de hace 2 años, ya muchos de los personajes ya no están en política. Y la situación de la primera caverna, lo he dicho de la cloaca y la primera caverna. Bueno, como digo, este hecho de vivir en vecindad o de construir una manera específica de vivir es construir un humor particular, ¿no? De hecho, es muy habitual desde el primer momento en que empezamos a vivir en ciudades y también empezamos a hablar de cómo se vive en las ciudades a través de la prensa gráfica, pues aparecen chistes como este, que además es un chiste maravillosamente arquitectónico, ¿no? La viñeta es una habitación y entendemos como esta persona que está intentando llevar una tarde tranquila, pues tiene, por desgracia, toda una serie de vecinos que se dedican a la música y le hacen imposible, ¿no?, llevar esa tarde tranquila, ¿no? Pero como digo, es algo bien habitual, ¿no? Es decir, estos combates entre un pintor y un músico que comparten viñetas, pero comparten realmente habitaciones. Como en este caso, un filósofo y una pianista, ¿no? Y la venganza del filósofo, que se hace con un aparato electromagnético y acaba destrozando el piano que está en la viñeta de al lado o en la habitación de al lado. Bueno, según vamos acompañando estas viñetas maravillosas de Sempé, ¿no?, que vemos como, bueno, esa construcción también acaba creando otro circuito, y no solo hay ruidos de música, de fiesta, también hay ruidos de otro tipo de actividades, donde a lo largo de una noche de pasión, pues luego nos tenemos que enfrentar a que nuestros vecinos conozcan nuestro nombre y tenemos que pedirles que después de una determinada hora pues procure controlarse. O espacios que generan, ¿no?, o que tienen la potencialidad de un chiste distinto. Y bueno, como ven, nos estamos yendo un poco ya no solo al mundo del humor, sino al mundo de la arquitectura, el humor y otra serie de erotismos, ¿no?, que podrían a lo mejor ser potenciales para futuros congresos. Bueno, y ya cerrando un poco, bueno, viendo al maravilloso Sempé, que falleció hace poco, simplemente esta es una de las viñetas de mis viñetas de Sempé favoritas, las cuales no importa y ni siquiera recuerdo cuál era la línea del chiste, ¿no?, pero simplemente dibujando esa manera que nos hemos dado de vivir, ¿no?, esas líneas que construyen nuestra ciudad, de por sí es el buen soporte o es el soporte o es un soporte para el humor, ¿no? Es decir, ¿quién habitaría así? Y simplemente representándolo evidenciamos toda una serie de líneas que nos han forzado a vivir de una manera determinada y a generar un determinado tipo de historias. Y como digo, la propia potencialidad, ¿no?, del espacio arquitectónico es capaz de alterar las relaciones humanas y generar, pues, chistes maravillosos como este de Quino, ¿no? Quién está arriba, quién está abajo y cómo se usa ese arriba y abajo para condicionar nuestras relaciones. Y en ese caso, ya saliéndome del humor, pero sí entrando en el tipo de historia que queremos para vivir,
Recientemente encontré este libro, este manual de urbanismo de David Sim, que se llama La ciudad suave. Me gusta mucho porque es un manual de urbanismo, pero que se construye a partir de la sección, una sección que bien podría ser la sección de Bertal o la sección de Tercer Rue del Percebe, y en el que se dibuja cómo se vive en cada espacio y qué tipo de convivencia podemos generar si estamos particularmente atentos a las historias que podemos generar con nuestras ciudades, ¿no? En ese caso habla de construir con densidad para la vida cotidiana y cómo se puede construir la historia diaria de una persona, ¿no? Que desde su casa puede ver cómo llega el autobús o puede ver cómo se acerca a determinada persona, puede bajar al café y puede interactuar con su entorno de una manera muy concreta, gracias a que su entorno está pensado en sección, está pensado como si fueran viñetas y está pensado para generar la misma historia todos los días, que puede ser humorística o no, pero en este caso, ¿no? Igual que este Alcorque, que podría hacer más gracia o menos gracia, pero era también un generador de historias, y un generador de historias que ahí teníamos a Roberto, ¿no? Que gracias a que vivimos en un espacio con una particular densidad, es la persona que vive justo enfrente de mi puerta y es la persona con la que primero hablo yo todas las mañanas, y eso nos está generando una relación, pero también una serie de historias que condicionan nuestra manera de vivir. Esa sería mi manera de aportar y decir cómo podemos construir no solo vida, sino también humor. Muchas gracias, Enrique, por esta conferencia tan interesante. Pasamos a continuación con Elisa Macauslan, bien, a la que también conocí por primera vez a raíz del congreso y gracias a Enrique, bien, que me sugirió su nombre. Elisa también en 2017, si no tengo mal apuntado, publicó también un libro bastante importante, Wonder Woman, el feminismo como superpoder, que recibió el premio Ignotus en la categoría de ensayo justo al año siguiente. Ella es periodista, crítica, es investigadora, ha colaborado con diversas revistas como El Diario, periódicos, Rod de Luz, Hot Down, Caimán, bien, cuadernos de cine. Y junto a Diego Salgado ha realizado 2 publicaciones. En el año 2019, una historia feminista de la ciencia ficción audiovisual, y recientemente, creo que ha salido la 2ª edición, sí, de Sueños y fábulas, historia de Vértigo. Entonces, hoy hablará sobre viñetas pensantes, apuntes críticos en torno al humor gráfico. Y Elisa, pues te dejo. ¿Dónde está el pincho? No lo logro encontrar. ¿Arriba? Aquí está. Vale. Listo. Bueno, yo os dejo. Muchísimas gracias, Iván. La verdad es que lo pasamos muy bien y estábamos un poco pensando, calculando el tiempo, y la verdad es que la pandemia nos ha trastocado muchísimo la propia memoria, y yo recuerdo que lo tenía ya casi como diciendo que ha pasado tanto tiempo, pero no tanto, yo creo. Y nada, muchísimas gracias. Y yo quería dialogar también un poco con Enrique. Veníamos hablando en el tren de un poco de lo que ocurre siempre con los artefactos teóricos a la hora también de pensar y pensarnos a partir de las imágenes, y eso por eso un poco también era la idea de estos apuntes que traía yo como viñetas pensantes, unos apuntes críticos en torno al humor gráfico, y por eso lo dejaba yo un poco aquí como en esto, en explorar levemente en estos 20 minutos estos 10 puntos que traía, que además a mí me parecía que también es interesante que quienes quisierais también dialogar a partir de ello. Yo encantada, porque más que nada son un poco ideas en torno también a la genealogía del humor gráfico, del cómic, de la manera que tenemos de aproximarnos a la problemática, si es tal,
crítica de, sin ir más lejos, el propio concepto de definición, ¿no? Que casi habría ahí un debate, ¿no? El humor gráfico es gag en una sola viñeta o una sucesión de las mismas. Esto todavía también lo seguimos debatiendo, si se considera o no cómic el humor gráfico. Es curioso como en el jurado del Premio Nacional a Paco Sordo por el Pacto, que además tiene bastante de reivindicación de la genealogía y del humor gráfico, su obra, sin duda, en el Premio Nacional de la semana pasada, pues se debatía esta cuestión, ¿no? Hasta qué punto que consideramos a día de hoy solo viñeta, tira, cómic, ¿no? Y por eso es tan interesante también que esté Enrique, porque Enrique Bordes ha planteado, digamos, hibridaciones y nuevas escalas también para poder pensar y pensarnos a partir de experimentos de relación, ¿no? Como el que ha hecho ahora mismo. Entonces, por eso partía un poco de esa idea, ¿no? De problematizar esa definición de qué entendemos por humor gráfico como cómic. Desde mi punto de vista, sin duda no es, pero podemos debatirlo. Hay un tema que habría que analizar ahí, ¿no? Es el valor narrativo, sin duda, ahí está. Pero creo que también es interesante en este planteamiento, incluso podríamos decir, de recuperación genealógica, por ejemplo, todo lo que tiene que ver también con sus valores expresivos. Sin ir más lejos, con los universos que han llegado a crear autores como Chumichumes, sin ir más lejos, ¿no? Que plantea un universo en instantánea, mientras que Gallego y Rey es más un planteamiento de universo narrativo frente a Peridis, ¿no? Que siempre ha planteado más la idea de un universo temporal, ese seguimiento a partir de la actualidad que también iba acompañando y cambiando dependiendo de cómo se transformaba la propia actualidad, ¿no? O el roto, como una idea de universo expresivo en sí mismo, ¿no? Así, bueno, no por nada Andrés Rabau primero fue Ops y después el roto, ¿no? Entonces esta idea también de cómo, digamos, plantear el humor gráfico como cómic y qué es el cómic también, ¿no? Más allá de la narrativa, simplemente plantearlo siempre como esa narrativa gráfica. La narrativa gráfica tiene un amplio espectro también de planteamientos y de problematizaciones, o si lo preferimos, de complejizaciones a partir de los distintos valores que se pueden evocar, como decía, no solo narrativo, sino también en ese orden expresivo, dependiendo incluso de qué clase de universo, a partir de cómo se articula el humor y de la propia personalidad del autor o de la autora se puede crear, ¿no? Esta es una de las ideas que traía, un poco para darle una vuelta, no sé cómo vosotros lo veis. Luego, la idea del humor gráfico contextual, en ese sentido de tener en cuenta sobre todo los argumentos. Me hacía de eso que dices, qué interesante y qué bonito y qué potente la imagen de la estructura seccionada de una arquitectura en un sentido profesional. Me gusta mucho cuando además y también a la vez también me hace que me vengan preguntas, ¿no? De cómo nos es más orgánico siempre tildarlo de oficio cuando sabemos que a día de hoy es más una profesión. Aunque esto también lo podríamos debatir, la arquitectura, el dibujo, la escritura, el humor gráfico. Es que me ha parecido curioso porque has hablado justamente de eso, de ese diálogo entre oficios, siendo tu arquitecto, y me ha parecido curioso porque siempre estamos también en esa tensión entre la historia, la genealogía, de dónde vienen las profesiones actuales, esos oficios, y qué consideramos a día de hoy o no profesión, ¿no? Y esto me parece curioso también a la vez que, como decía, esa estructura de la página y estructura del edificio para mí tiene mucho que ver también con la estructura de la página y del periódico en un sentido narrativo también, en cómo se han desarrollado el humor gráfico desde el principio y cómo hay a la vez en ello un lugar común, podríamos decir como cuando te han seccionado alguna parte de la anatomía y todavía lo sientes ahí y podríamos ahí entonces ponernos a
a hablar, ¿no? A pensar el presente de nuestra prensa. Pero bueno, llegaré ahora en los siguientes puntos, llegaré hasta ahí. Pero estábamos en este humor gráfico contextual a partir de los argumentos, que sin duda tienen que ver, por ejemplo, con la propia estructura argumental del periódico, es decir, ¿no? la carta al director, la opinión, la noticia. Esto estaba ahí y el humor gráfico sin duda dialoga con esta estructura. Sin ir más lejos, no por nada Forges estuvo en el Consejo de Redacción del País, ¿no? Eso ya era un momento también muy interesante, ¿no? Muy evidente de la importancia también del humor gráfico y especialmente de la viñeta de Forges, ¿no? en ese contexto, en un momento muy determinado. Y luego el humor gráfico también en este sentido contextual a partir de las formas. Esto un poco que estaba comentando, si antes era más en un sentido de los argumentos, de la estructura narrativa o también de la jerarquía de temas que suele, porque hay que entender que no siempre la estructura de un periódico ha sido siempre así. Primero, no es lo mismo, además dice mucho de un periódico cuando pone primero internacional o nacional o cuando le da una mayor importancia a opinión, por ejemplo, que ahí también ha habido etapas y etapas en distintas cabeceras, ¿no? Entonces, en este sentido contextual, hablaba de los argumentos y hablaba de las formas, de esa dependencia del humor gráfico en el contexto, dónde es colocado, dónde dentro de esa propia jerarquía formal del periódico y que permite, no es lo mismo una sola viñeta que una tira, que una serie de viñetas y demás, ¿no? Y esto como habla también a la vez, como decía, de lo que ha sido ese momento de desarrollo de nuestra prensa, de las edades más doradas de nuestra prensa periodística. Estoy hablando sin duda de prensa escrita y también de su ocaso a día de hoy, ¿no? Sin ir más lejos, a fin de cuentas ahora mismo hay humoristas gráficas y gráficos que si están en el papel es también porque viene con un espíritu de renovación. ¿Y de dónde proceden estas nuevas voces? Pues sin duda de Internet y más concretamente, la mayoría de ellas de Instagram, que es, digamos, es ese otro espacio que también es viñeta única o también dependiendo de la época en la que ya permiten pues secuenciar, por así decirlo, esa manera de abordarlo, de expresarlo, ¿no? Entonces, bueno, esta era un poco una primera reflexión en torno a tanto estructura y argumentos en ese contexto en el que se ha desarrollado el humor gráfico. Y además sí quería decir este punto número 5 que me parecía también, bueno, que da para quedarse, pero bueno, solamente lo voy a apuntar. También me gustaría, lo dicho, dialogar. Ese humor gráfico que no señala, sino que descubre y reinventa. Esto es algo que es muy interesante. Pensaba, además, cuando estábamos escuchando a los compañeros de Mundo Today, esa idea también de cómo reinventar personajes y situaciones reales, ¿no? Como el humor, como la sátira, como la caricatura, en realidad no tiene que ver tanto con la realidad como decía antes, una creación de un cierto universo. Y le comentaba también a Enrique que no es tanto estrictamente cómic, pero sí es curioso, más que nada también por el tema transmedial y por qué inspira y cómo se crea incluso un universo a partir de una figura pública, política. Hablaban los compañeros de Mariano Rajoy, cuando creo que Mariano Rajoy ha sido un personaje público que ha demostrado, al menos en los debates de los estados de la nación, tener un sentido del humor bastante más fino del que puede haber desarrollado a lo mejor en ruedas de prensa o en otros espacios, ¿no? Pero en ese ten con ten yo tengo que admitir que he llegado a pasármelo muy bien, sin duda con los versos con Rubalcaba eran muy, muy interesantes, pero también ahí crearíamos otro universo de ficción que es algo, además, que podríamos decir que desde el 15M para acá ha ocurrido en política de una manera evidente, y es el crear esta política ficción mediada, sin duda, pero que había ahí todo un potencial que no se había desarrollado, no se había explotado, y esto en parte también se lo debemos, sin duda, en un principio a Podemos, que ha explotado especialmente ese universo de política ficción. Sabían de esos potenciales sus
ideólogos. Y precisamente por eso, lo comentaba con Enrique, que estaban los compañeros diciendo que no le veía mucho potencial a la figura de nuestro actual presidente del gobierno, cuando es curioso cómo hay un perfil que se llama Mr. Hanson, que se puede plantear como comunicación política, pero que también sin duda juega con el humor, que ha hecho del propio presidente del gobierno un universo también en el sentido de explotación de su atractivo hacia otras políticas, sobre todo, también políticos, y resto de audiencia o consumidores, consumidoras de este tipo también de relato, de ficción, de fantasía. Y en esta idea de fantasía es curioso cómo la caricatura y la sátira han perdido bastante sentido, digamos, de creación de universo para, al menos este es mi punto de vista, también podemos debatirlo, para caer en una tendencia actual detectada al menos a lo literal. Es decir, el humor gráfico hoy es especialmente literal, es especialmente in your face, cuando además sabemos que no es el que mejor pudiera funcionar, o que también habla de una manera también muy clara, como también habla el humor, de nuestro zeitgeist, ¿no? De nuestros tiempos. Y es por eso que el humor gráfico que nos señala Descubre y Reinventa es también que está ligado de este punto 5 al punto 6, el valor de la metáfora. El hecho también de la metáfora visual, algo que también estaba abordando de una manera también muy certera, maravillosa, Enrique en su intervención. Y es el hecho de que la sátira, de que el humor gráfico, la caricatura siempre ha jugado con muchos sentidos y complejidades, no solo creándose universos también, sino valiéndose, entre otros, de la vinculación con el arte clásico, el uso de la columna, por ejemplo, los arquetipos, lo superheroico es interesante, como también ha bebido de ello, en un sentido de crear estas proyecciones más grandes de lo que normalmente de imaginarios más asumidos, pero podríamos decir también, y ahí podríamos hacer otra crítica a la actual producción de audiovisual superheroico, que también adolece, también le ocurre esto, ¿no? Estamos como muy ligados a determinadas literalidades, a que todo sea muy sencillo, no voy a decir sencillo, sino fácil de entender en un solo sentido, y que esa ambigüedad, incluso esa riqueza del signo, pues no sea en determinados tiempos un poco incluso incómoda, ¿no? Porque queremos que lo que se diga claramente, ¿no? Y esto diríamos que también podríamos problematizarlo o discutirlo, ¿no? Y el hecho de haber perdido, por ejemplo, también en ese sentido de genealogía, pues todo lo que todo, como decía antes, toda esa influencia del arte clásico que ha tenido siempre, ya no solo nuestra caricatura, nuestro humor gráfico, sino sin duda también el inglés o el francés, sin ir más lejos. Y en ese sentido también pues ahí llegaríamos al humor gráfico como herramienta crítica, ¿no? La viñeta como forma de hacer crítica hoy, que sin duda es también ligado a esto que estaba comentando, ¿no? Esta crítica que tiene que ser también muy clara, muy pegada a la actualidad. Y es curioso, pero lo comentaban también los compañeros del Mundo Today, ¿no? Hasta qué punto eso tiene un sentido, el mismo sentido que tiene la prensa periodística, sobre todo cuando se hacía esa crítica de que la prensa solamente servía para... La prensa de ayer solamente servía para envolver el pescado, ¿no? Es lo que estamos concibiendo, invocando o planteando es ese tipo de humor gráfico, por lo tanto es solamente crítica de hoy. Vuelvo a esa reflexión de si abandonamos los arquetipos, abandonamos esa querencia por crear universos, esas complejidades. En realidad lo que estamos haciendo es quedarnos especialmente en el día a día, ¿no? En el presente, y teniendo en cuenta que estamos en ese momento, y llevamos ya unos cuantos años en ese momento en el que parece que no es nítido, hay una incertidumbre constante más
después de una pandemia y que es difícil ver esos horizontes de futuro. Por eso digo una vez más, sería interesante plantear estos apuntes críticos a nuestro humor gráfico del presente. En ese sentido, y ya aterrizando al hoy, el humor gráfico en la actualidad, estas viñetas para un presente sobrecargado de imágenes, ¿cómo se concibe? Cómo lo podemos llegar a plantear, ¿no? Y ahí está pues todo lo que también, por eso les preguntaba a los colegas del Mundo Today si es casi activista, es casi político a día de hoy seguir incidiendo en la letra escrita, en la escritura. Ellos hablaban de que es verdad que todo lo oralizado también se escribe, pero claro, ahí estaríamos entrando en otro tema. No es lo mismo escuchar, no es lo mismo, por eso también estamos en esta era del podcast, que justamente después vienen ahora los compañeros y compañeras a hablar del humor en clave sonora, pero ahí también entendemos, y también había salido en la mesa, el tema de la atención, el tema de hasta qué punto nos es difícil a día de hoy leer completo un texto de, ya no voy a decir 3 folios, sino directamente una cara, ¿no? Entonces, bueno, hay un riesgo, sin duda, y una política en plantear el humor desde lo escrito, y a la vez eso también explica por qué este auge de la imagen, del humor gráfico en imágenes y sin duda digamos de todas estas viñetas, memes que podemos encontrar a día de hoy, ya no tanto en prensa, sin duda, como en internet. Pero lo que es curioso, en estos buenos tiempos no deja de ser interesante a la vez, irónico o más tradicional de lo que pudiera parecer, que las recopilaciones de estos nuevos medios en Instagram y demás pues están a la orden del día. Tenemos a colegas como Flavita Banana, Lola Vendetta. Estamos hablando de algo que nos puede parecer pues que haya habido una evolución, un salto, una revolución en la manera de llevar a cabo este humor gráfico, cambiando de medio. El medio es el mensaje, pero lo que es curioso es que todas estas viñetas humorísticas, todas estas tiras, luego son recopiladas como decía, en un formato clásico, como han sido recopilados muchos otros y otras antes, ¿no? Entonces ahí encontramos pues a compañeras como Raquel Wu con las tiras de las estupendas y como decía antes, Flavia Banana, Lola Vendetta y otros muchas que terminan una vez más para, digamos, por así decirlo, existir en ese espacio de lo material, ya no diría de lo escrito, pero sí del libro, pues esta recopilación que como decía, no es ajena a lo que ha sido siempre, ¿no? Entonces estamos en esta tensión. Y sí, creo que sí hay una novedad interesante en ese sentido. Mientras estas recopilaciones tienen más que ver con las recopilaciones que se han hecho siempre, sí está la novedad del libro específico. Y un libro específico que digo, no es novela gráfica. No estoy hablando de novela gráfica humorística, sino en el caso, por ejemplo, de un Juan José, sin ir más lejos, que trabaja con esa idea de la viñeta, de página por viñeta, creando otro tipo de libro, de experiencia, de lenguaje y en otro tipo de medio, para este tipo de medio directamente. Y eso creo que también es interesante. Y luego, yo creo que ir cerrando, y si alguien quiere también comentar alguna cuestión, sí creo que es interesante, y también habla de nuestros tiempos, cómo el humor gráfico se ha ido también mudando a todo lo que tiene que ver con divulgación, con relación también con las profesiones, no solo con la arquitectura, y también tiene que ver con lo que es la medicina gráfica, la ciencia gráfica. Sin ir más lejos, por eso traía aquí el catálogo de una exposición del Instituto Quevedo del Humor, que comisariaron entre otros también la humorista gráfica Raquel Wu, que se llama Conciencia con Humor, Divulgación Científica y Humor Gráfico. Y es curioso porque además lo que planteaban en esta exposición
es utilizar el humor, digo utilizar con una cierta intención, utilizar el humor gráfico para una divulgación responsable, científica. Teniendo en cuenta también que el humor gráfico siempre ha tenido, digamos, este juego con digamos, como comentaban también en la mesa anterior, el enfrentarse, responder siempre a todo tipo de autoridad. También podríamos debatir, ¿no? Creo que es interesante, ¿no? Hasta qué punto el humor gráfico, pues, a día de hoy, podríamos leer como de cierta manera que ahora esté, digamos, siendo una herramienta de divulgación, ¿no? Precisamente el humor. Entonces, bueno, ahí lo dejaba. Entonces, estos 10 puntos, como comentaba, son, digamos, unos puntos de inflexión, de pensamiento de salida de una serie de lugares comunes también que solemos tener y que juega un poco, como decía antes, con esa genealogía y con esta, digamos, problematización o crítica de nuestro presente y también de comprensión del momento en el que estamos y bueno, de intentar elucubrar hacia dónde podríamos ir. Muchas gracias. Muchas gracias, Elisa, por esta igualmente interesante este decálogo sobre el humor gráfico. Quería, antes de despedir, agradecer vuestra generosidad por estar aquí y antes de despedir esta sesión, abrir un turno de palabra por si alguien en la sala quiere hacer alguna pregunta. ¿No? Pues bueno, nos despedimos y pasamos entonces a la siguiente. Reitero mi agradecimiento y Enrique, te tomo la palabra. ¿Vale? Para embarcarnos en otra cosa. Perfecto. En un futuro, Elisa también. Todas las combinaciones posibles. Y nada, muchas gracias por vuestra presencia. Gracias.